El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había sucedido por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un fantasma. Y Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y dense cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que les dije mientras estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Que las palabras del Evangelio perdonen nuestros pecados. Amén. Guardar significa llevar adentro. Se guarda lo importante, se cuida, se mira, se ve, se contempla, se lleva al corazón, se tiene en el alma, se guarda lo esencial, lo prioritario, lo primordial, lo primero. Lo que es secundario no se guarda. Usted no guarda las cáscaras, las conchas, las cortezas, ¿o sí? Usted guarda dentro el contenido. Por eso lo esencial está dentro, bien guardado. Y es ahí a donde llega el Evangelio. Cristo Jesús ha resucitado y su resurrección es la mayor fortaleza del corazón del cristiano. Por eso el cristiano está invitado a hacer camino de vida y no de muerte. Y el cristiano se convierte en testigo, no en maestro. El cristiano no enseña, no le enseña a los demás cosas, no enseña contenidos el cristiano. El cristiano no repite fórmulas, el cristiano vive el amor de Dios. Y por eso el cristiano se hace testigo. Testigo es quien da testimonio. ¿De qué das testimonio? ¿De la amargura, de la depresión, del dolor, de la frustración, del fracaso, de la miseria, del pecado? ¿De qué das testimonio? Pues hay, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuántos? No se confunda. Estaba dudando. ¿Cuántos evangelios hay? Pues estamos en uno de ellos. En el Evangelio de San Lucas. Y Lucas desde el comienzo hasta el final es un camino. El camino de Belén a Egipto, la huida después del nacimiento. Después el camino de regreso. ¿A dónde? A Nazaret. Después el camino de Nazaret a Galilea. Después el camino de Galilea a Jerusalén, donde está la muerte. Ese es todo el Evangelio de Lucas. Y el último capítulo de Lucas, ¿cuál es el último capítulo? El último padre. Como las horas del día, ¿cuántas tiene? Las horas del día, ¿cuántas son? 24. El último capítulo de Lucas, ¿cuál es? El número, mire cómo saben, el 24. Muy bien. En el capítulo 24
Hay un camino distinto, el camino de los discípulos, que frustrados ante la muerte de Cristo, se devuelven por un camino a su pueblo. ¿Cómo se llama su pueblo? Emaús. Por eso el capítulo, ¿cuál capítulo? ¿Cuál capítulo? Que es el último capítulo de Lucas, es donde está el texto de los discípulos de Emaús. Lo leíamos el domingo pasado. Padre, ya sabemos cuál es el capítulo. ¿Cuál es el capítulo? Pero comienza en el versículo soledad. ¿Cómo es soledad? Eso sí lo saben. De eso sí sabe usted, ¿no? Pues es así, es el versículo 13. Y termina en los años del Padre. ¿Cuántos años tiene el Padre? 35. Si dudas, es un problema de fe tuyo, ¿está claro? Capítulo 24 del versículo 13 al 35. Ahí está el texto de los discípulos de Emaús. Padre, ¿y usted para qué habla de eso? Porque es que hay que entender dónde comienza el evangelio hoy, dónde terminó el evangelio el domingo. Los discípulos de Emaús caminaron a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Emaús. Y aunque veían a Jesús, no lo reconocían resucitado. Veían, pero no reconocían. Y tal vez así está nuestra mirada. Nuestra manera de ver a Cristo, queremos verlo, pero tal vez no lo estamos reconociendo. Al resucitado no se le ve, al resucitado se le reconoce. Por eso en el camino de Emaús, los discípulos quedarán inquietos por la enseñanza de ese desconocido. Y cuando lleguen esos dos discípulos que hacen comunidad, una comunidad comienza cuando hay dos, por eso la pareja es signo de comunión. En medio de las diferencias de un hombre y una mujer, hay un proyecto de unidad, que es el amor. Ahí está, la familia. Y luego después de esos dos, vienen 3, 4, 5, 16. La familia se extiende. Donde comenzaron 2, hay más. Hay vida, no hay muerte. Ese proyecto es el proyecto de Dios. Y en el camino, los discípulos tienen que descubrir que el resucitado debe ser reconocido. Los discípulos llegan a la casa y en la casa el desconocido toma el pan, lo parte, y al partir el pan, los discípulos lo reconocen. Pero ahora lo reconocen y ya no lo ven, desapareció. Pues es ahí donde termina el texto de los discípulos de Emaús y donde comienza el texto de hoy. La segunda aparición de Jesús en este tercer domingo del tiempo de Pascua. Aparece Jesús resucitado por segunda vez. ¿Dónde, Padre? En el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. ¿Dónde terminó? En el versículo 35 en adelante. Ya conoce la Biblia usted. Léala. No, Padre, no tengo tiempo. Pues hay que buscar el tiempo. Ahí está. Y en ese texto Jesús es reconocido. Pero tal vez no está en el corazón de sus discípulos. Y por eso aún tienen miedo. Miedo a la muerte, miedo a la pérdida, miedo al fracaso, miedo a la frustración, miedo al dolor, miedo a todo lo que signifique sufrir. Y es cuando Jesús se aparece. Y la presencia de Jesús trae un regalo, un don. Lo primero que ofrece el resucitado es la paz. Padre, ¿y qué es la paz? ¿Es la ausencia de conflictos? No. ¿Es la ausencia de problemas? Tampoco. ¿Es la ausencia de dificultades? Menos. ¿Y entonces qué es la paz, Padre? Es la armonía conmigo mismo, con Dios y con los demás. Si no soy feliz conmigo mismo y no estoy en armonía conmigo mismo y vivo en debate conmigo mismo, amargaré la vida de alguien más. Si no conozco mis límites son aquí. Y si me empino un poquito más, pero hasta ahí, más de ahí no llego. Esos son mis límites. Por eso, si no acepto y no asumo cuáles son mis límites, no entenderé para qué estoy llamado. Y es ahí donde el discípulo descubre que se hace testigo. Testigo no de sus capacidades, porque las capacidades son limitadas, llegan hasta ahí.
testigo de un poder mayor, que es el poder de Dios, que hace que lo mío en sus manos encuentre plenitud. Los discípulos tienen miedo, están aterrorizados, y Jesús aparece en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. El resucitado en el corazón da paz, armoniza las diferencias, armoniza la vida, armoniza el corazón, lo pacifica, lo tranquiliza, lo serena. Si nuestro corazón no se serena, no descubrirá la voluntad de Dios. Por eso, en medio del miedo, el discípulo no descubre quién es Jesús resucitado. Lo ve, pero no lo reconoce. No es capaz de aceptarlo y asumirlo en su corazón. Y por eso se queda con el problema, pero no ve la solución. El discípulo tiene que hacer un camino, y ese camino lo tiene que llevar al testimonio. Por eso el discípulo no es maestro, es testigo. ¿Testigo de qué? De Cristo vivo y resucitado. Y es ahí a donde nos lleva el Evangelio. Y Jesús pregunta: ¿por qué se alarman? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? ¿Por qué sigues dudando del poder de Dios? ¿Por qué sigues dudando si después de la muerte hay vida eterna? ¿Por qué sigues dudando? ¿Y por qué le tienes miedo a la muerte? Decimos que creemos en Dios y que creemos en la resurrección, pero le tenemos miedo a la muerte. Son dos cosas incompatibles. Decimos que amamos la vida, pero deseamos morir. Incompatible. Decimos que somos bendecidos, pero maldecimos al otro. Incompatible. Decimos que somos hijos de Dios, pero somos capaces de odiar, lo cual no hace un hijo de Dios. Decimos que hemos aceptado la luz en nuestra vida y vivimos en la claridad de esa luz divina. Sin embargo, aceptamos en nuestro corazón oscuridad, maldad. Hablamos mal de los demás, difamamos, herimos, ofendemos, golpeamos, maltratamos, humillamos, despreciamos. Y sin embargo decimos que somos cristianos. Algo no está funcionando bien. Somos capaces de decir cuál es el pecado del otro y señalarlo y marginarlo y excluirlo y condenarlo. Pero no somos capaces de perdonarlo, de acercarlo, de atraerlo, de reconciliarlo, de ayudarlo, de levantarlo, de sostenerlo. Es ahí donde está el Evangelio de hoy. ¿Por qué tienen dudas en su corazón? ¿Por qué se alarman? Miren mis manos y mis pies, soy yo, mírenme. Comiencen mirando, y una relación desde la mirada hasta el encuentro. Mírenme. Un fantasma no tiene carne ni tiene huesos, porque si tiene carne y tiene huesos, tú cierras la puerta, no entra, ¿sí o no? Pero tú cierras la puerta creyendo que no puede entrar y resulta que entró. ¿Cómo entró? Porque un fantasma no tiene carne ni tiene huesos. Por eso en los sueños usted corre, ¿verdad? Y el fantasma viene atrás y usted entra y cierra la puerta. Error. Si el fantasma entra, no tiene carne, traspasa las paredes, ¿para qué te metes debajo de la cama si ahí te encuentran? No tiene carne ni tiene hueso. Enfrenta, asume, y por lo tanto descubre que el poder está por encima de la muerte, y es el poder de Dios. Y es el poder de Dios manifestado en su Hijo, que murió y resucitó. Él ha resucitado, y la resurrección de Cristo es nuestra fortaleza. Por lo tanto, miren mis manos, miren mis pies, las heridas de los clavos. Y les mostró, y les dijo: tóquenme, pálpenme, vivan una experiencia de encuentro conmigo tan profunda que puedan ver y tocar mis heridas. El mismo que murió en la cruz es el mismo que vive, porque ha resucitado. Pero es distinto, porque ahora no se queda solo en lo exterior de un cuerpo, de la fragilidad de nuestra carne,
de esto que es temporal, sino que trasciende a lo eterno. Pero denme de comer. ¿Tienen comida? ¿Tienen algo de comer? Y entonces los discípulos sacan un pedazo de pescado, pez. Pez en castellano tiene 3 letras, la P, la E y la Z. Pero en griego no tiene 3 letras, tiene 4. Y cada una de las letras que compone la palabra pez, ictis, corresponde a una palabra que juntas hacen una frase. Hijo de Dios Salvador, Cristo. Christos, is, soter, Teos, Hijo de Dios Salvador. Cristo es el Hijo de Dios Salvador. Cuando le dan pez, no le dan un pedazo de comida, es el mismo Cristo vivo y resucitado. Por eso el pez desde la primera era cristiana representa a Cristo. ¿Ve usted en los carros un pececito que va atrás, sí o no? Pues ese pez significa Cristo. Es presencia de Cristo. Cristo resucitado y vivo. El que come está vivo. El que no come ya murió. El difunto ya no come, no necesita comer. Pero el que vive, el viviente, come. Por eso el tercer grado de relación, además de ser visto, además de ser tocado, es intimar en la comunión. ¿A quién invitas a comer a tu casa? ¿A cualquiera? No. A tus amigos. ¿Quiénes comen en tu mesa? Tus amigos, los que son cercanos a tu corazón. Es lo que ha hecho Jesús. Se acercó al corazón del discípulo. Por eso, si el discípulo no tiene cerca de su corazón al Señor, no expresará una relación testimonial con los demás. Muéstrame a Dios. ¿Cómo le muestras a Dios? Con tu vida, con la manera como nosotros vivimos. Por eso el sacerdote, el cura párroco, vive en su comunidad. Es visto, es cercano. Sabes cuándo entra y cuándo sale, cómo saluda, cómo responde. Enfrenta los problemas del día y de la noche contigo, en tu barrio, en tu cuadra, en tu vecindario. No es un líder lejano, es un líder cercano, está ahí contigo. Es como el papá que vive en la casa. Cuando el papá no vive en la casa, desconoce qué están haciendo sus hijos. Pues esa es la experiencia, la cercanía, la intimidad, la profundización de una relación. Y esa relación es con Cristo vivo y resucitado. Por eso le ofrecieron un pedazo de pan, no, un pedazo de pez. Cristo, Cristo, Hijo de Dios Salvador. Él lo tomó y lo comió para que se den cuenta que está vivo. El viviente come, el fantasma no come. Por eso Gasparín no come, el fantasmita, ¿se acuerdan? Gasparín no come. ¿Quién come? El que está vivo. Por eso enfermo que come no se muere. Pero cuando pierde las fuerzas, las ganas de vivir, dejas de comer inmediatamente. Dejas de pensar que es importante lo esencial. No, dejas de pensar que lo esencial es importante. Come, aunque te cueste, aunque no tengas ganas, come. Come para que enfrentes y tu cuerpo tenga fuerza, para que trasciendan los límites, incluso que la enfermedad hoy te está proponiendo. Come. Comer es un acto de vida, pero también un acto de encuentro. Y Jesús explica, el Hijo de Dios tenía que morir. Así lo dijo las Escrituras. Moisés, los profetas, los salmos hablaron de esa experiencia, del sacrificio de la cruz, de la muerte, de la entrega. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y se proclamará en su nombre la conversión. Hay una proclamación que tenemos que hacer, tú y yo, nosotros. ¿Cuál es esa proclamación?
que Cristo está vivo y ha resucitado. Por eso Jesús abre el entendimiento. Abrir el entendimiento es abrir el alma. Abrir el alma, no el cuerpo. El verbo abrir ha correspondido bíblicamente a los momentos en el que el Señor abre los oídos al sordo para que escuche, abre los ojos al ciego para que vea, abre y toca la lengua del mudo para que hable. Llama la atención que utiliza el mismo verbo, abrir, pero ya no referido al cuerpo, referido al alma. El cristiano no abre el cuerpo a Cristo, abre el alma a Cristo, ese deseo de plenitud y de eternidad que hay en nuestra vida. Por eso, aunque muchos te hayan dicho que tú no puedes lograrlo, que no lo mereces, que no lo vas a conseguir, que ya todo está terminado, tú has seguido intentándolo y lo has alcanzado y lo has logrado. ¿Por qué? Porque tu alma no se ha quedado muerta, sino que vive y trasciende los límites y alcanza la plenitud, tu realización. El deseo del alma aspira a lo eterno. Por eso Jesús abre el entendimiento para que el discípulo comprenda que no puede ser maestro que enseña contenidos, sino testigo que vive y muestra con su vida a Cristo vivo y resucitado. Es ahí donde tú y yo, cada uno de nosotros hoy está invitado, invitada a asumir a Cristo resucitado, vivo, viviente en nuestra vida. Porque tal vez la única Biblia que lean quienes nos ven es nuestra vida. Porque tal vez no van a abrir el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, de los versículos 13 al 35. No tienen tiempo, están ocupados. No tienen tiempo, no tienen ganas, no tienen tiempo, no quieren esforzarse. Y tal vez la única Biblia que ellos lean es la manera como tú y yo, como nosotros vivimos. Cómo saludamos, cómo corregimos, cómo enseñamos, cómo perdonamos, cómo hablamos, cómo callamos, cómo miramos, cómo reconciliamos, cómo hacemos el bien. Esa es la única Biblia que tal vez ellos tengan disponible para leer. El testimonio. Es ahí donde el testimonio de nosotros como padres influye en el crecimiento y realización de nuestros hijos. Les decimos a nuestros hijos que digan la verdad, pero decimos entre nosotros mentiras. Le exigimos a nuestros hijos que sean responsables, pero nosotros somos irresponsables. Pues cuando ellos crezcan y se den cuenta, todo lo que tú creíste que hiciste en ellos se derrumbará. Todo. Por eso dejarán de creer y confiar en ti. Y eso que sembraste es lo que luego cosecharás. Por eso es ahora, es aquí, no es ayer. Ayer no pude dormir. ¿Cómo recupero eso? Cuénteme, a ver, cuénteme. Ya no se recupera. Hoy ya no puedo. Lo que ayer ya dejé de hacer, ya no lo puedo hacer hoy. Por eso es hoy, no es mañana. Mañana no existe aún. Y cuando venga mañana será hoy. Por eso es hoy cuando tengo que confiar. Hoy cuando tengo que creer. Hoy cuando tengo que acoger en mi corazón a Cristo resucitado. Y por eso no le tengo miedo a la muerte. Si el cristiano le tiene miedo a la muerte, significa que no ha puesto su esperanza en Cristo resucitado. ¿Quién es nuestra fortaleza? Cristo resucitado, el pez, ictis. Él es la esperanza del cristiano. Por eso no le tengo miedo a la muerte. Y por eso más allá de la muerte alcanzaré la plenitud en la eternidad. Hoy cuando la enfermedad, la debilidad, la tristeza, el dolor, la muerte nos hablan de fracaso, Cristo resucitado que venció la muerte nos recuerda que la victoria le pertenece a Dios. En efecto, queridos hermanos, Cristo dirá al final del Evangelio de hoy: ustedes son testigos de esto.
Por lo tanto, si el mundo deja de creer, es porque el cristiano dejó de ser testigo y se volvió otra cosa. Todos nosotros, cristianos, estamos llamados a ser testigos. Testigos de vida, de esperanza, de fe, de caridad, de solidaridad, de humildad, de sencillez, de vida y no de muerte. Testigos. Por eso el testimonio es la exigencia radical que el mundo reclamará en un cristiano. Y por eso el cristiano tendrá que estar expuesto a la difamación, a la mentira, al engaño, a la traición, a la falsedad, al chisme, a la habladuría. El cristiano tendrá que enfrentar esas situaciones. Paz sin problemas en el cementerio. Los vecinos no pelean. Nadie le echa la basura a nadie. Todo el mundo en tranquilidad. Nadie cobra y nadie debe. Todo el mundo está paz y salvo. Esa es la paz que el mundo dice dar. La paz de Dios es armonizar las diferencias, armonizar y serenar mis impulsos, pacificar mis deseos, armonizar mi vida conmigo mismo, armonía integral conmigo mismo, aceptar mis pérdidas, mis derrotas, mis fracasos, aceptarlas en el Señor, sostenido por Dios, aceptar mis límites, pero sostenido por aquel que no tiene límites, el Todopoderoso. Es ahí y es ahora cuando el Señor abre nuestro entendimiento, abre el alma de cada uno de nosotros para sembrar en nuestro corazón su presencia resucitada. Que el Señor resucitado nos dé la fuerza para que cada uno de nosotros sea verdadero testigo de la presencia de la resurrección. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.